Hoy en estos días que los chicos están ya con su decisión tomada, que van a estudiar a la universidad, y algunos están iniciando la etapa escolar para comenzar en marzo, reflexionaba con un amigo de quién era la responsabilidad de la formación de los jóvenes hoy en día y por qué ese desinterés en las noticias, por qué ese desinterés en muchas cosas, por qué se nota, da la impresión por los que somos más adultos, una baja de su nivel cultural, del capital cultural, como se dice técnicamente. ¿Qué sucede con ello? Y encontré estas palabras en una entrevista que dio Julio Martínez, recuerden el temuquense, un periodista deportivo famoso en Chile, ¿cierto? JM, uno de los representantes más claros del periodismo de oficio, quien en un programa de televisión explicó de quién era la responsabilidad de que los jóvenes estuvieran desinteresados en la información, tal vez en la educación y en la lectura. Entonces veamos lo que decía Julio Martínez Pradanos, el temuquense, chileno, periodista deportivo de oficio, en este programa de televisión. Oiga, don Julio, yo insisto un poco con usted, disculpe, después Sí, vamos ya a vamos a conversar entrar todo. en materia de todo, Pero señor. usted que es gran filósofo y es muy entretenido oírlo en la mañana en la radio y todo. Los jóvenes de hoy serán más reacios a las noticias, donde están tan cargadas a la guerra, a tanto problema, ¿no? No, las noticias estuvieron siempre cargadas a la guerra. No se olvide que nosotros vivimos la Segunda Guerra Mundial cuando estábamos en el colegio y la seguíamos con mapas y con alfileres, la Segunda Guerra Mundial. Así que siempre hemos tenido carga. Lo que pasa, y no es que voy a descubrir la piedra filosofal. Oye, aquí no hay algo menor, ¿eh? Uno cree que las noticias que ven o cómo se informan, tal vez por rebote o por interés, los jóvenes hablan mucho de la guerra, pero toda la generación han vivido de guerra. Julio Martínez habla de la Segunda Guerra Mundial, tal vez mayores que ellos la primera, posterior a ellos Vietnam, para nosotros tal vez la invasión a Irak. Pero si uno lo analiza desde fines de los últimos años, principios de este siglo, hemos tenido bastantes enfrentamientos, han habido guerras, ¿cierto? Y cada generación lo marca una guerra. Entonces, qué terrible es que la humanidad siga progresando en función de los conflictos bélicos cuando nosotros pensábamos que esto estaba superado. Estamos con el conflicto de Ucrania, estamos con el conflicto israelita-palestino, ¿cierto? Y estamos con una nueva posibilidad de otras guerras, ¿cierto? Los ciclos de golpes de Estado, de guerras civiles, se van reiterando. Entonces, claro, quizás lo que están viendo los jóvenes es lo mismo que veíamos nosotros, veían nuestros padres o nuestros abuelos, como dice Julio Martínez, pero aquí va a indicar de quién es este problema, o si, o cuál es, como dice él, el origen de esta dificultad. Es que hay muchas cosas que no se aprenden ni en el colegio ni en la universidad. Todo eso que se preguntó esa noche en el programa de Marras, no se aprende en el colegio ni en la universidad, eso se aprende en la casa. Nosotros lo escuchábamos de nuestros padres, en la mesa. Ahí se hablaban de todas estas cosas. Pero ocurre que con la vida de hoy... Oye, y eso es una pregunta. Hay muchas cosas que uno aprendió en la mesa, o viendo los papás, o las mamás, o la persona que a uno lo criaba. Me gustaría que me comentaran qué fue lo que más recuerdan de esas conversaciones con sus padres, con su mamá, los abuelos, y que les marcaron en su vida y que dice, oye, esto yo lo aprendí. Esto lo aprendí como una forma de vida, a ser honrado, a ser puntual, a ser trabajador, a tener chispeza, como diría Gary Medel. ¿Qué es lo que aprendí? El esfuerzo. ¿Qué fue lo que me enseñaron o qué me comentaron? Por ejemplo, yo la primera vez que escuché sobre la Casa Blanca fue en la mesa, o la primera vez que escuché sobre la historia de alguien de Chile fue conversando con mi abuelo, o cuando me explicaron cómo funcionaban los modelos políticos, o cómo se pagaban impuestos, o qué libros leer, o qué deporte hacer, o qué deportista era famoso que yo no había visto, lo aprendí en la mesa. ¿Qué recuerdan ustedes? ¿Qué le enseñaron sus padres en esa mesa? Y ahora Julio Martínez está explicando por qué no sucede ahora. ¿Por qué no tenemos esa relación los padres con nuestros hijos o con las personas que nos crían, ¿cierto? Porque hay distintos tipos de familia, ¿cierto? Es más amplio que antes. ¿Qué pasa con los abuelos que crían a los nietos? ¿Qué pasa con los hermanos mayores, los tíos, las tías que se hacen cargo de niños? ¿Qué sucede con esos adultos que tienen a su cargo niños? ¿De qué conversan? Veamos. O si lo pueden hacer o no. ¿Qué dice Julio Martínez? Hoy, con la jornada única, que el patrón y el empleado y el obrero salen muy temprano de la casa y no vuelven hasta el anochecer. Se acabó el almuerzo prácticamente familiar en muchos hogares chilenos, que era donde uno aprendía todas estas cosas. Así que yo no culpo ni al colegio ni a la universidad,
culpo al modo de vida y al interés que pueda tener la juventud en leer estas cosas en los diarios. Pero parece que no les interesa, pero no solo en Chile. Y cada día se lee menos, ese es el problema, no solamente los diarios, sino que hablemos de literatura, nadie lee un libro. Buen punto, porque sin duda alguna, las jornadas laborales, y me imagino la ciudad más grande, recuerden que yo estoy en Temuco, Chile, al sur de Santiago, en Santiago, Concepción, Valparaíso, en ciudades muy grandes donde hay que trasladarse a lugares que quedan muy alejados del hogar. Tú puedes estar saliendo a las 5, a las 6, a las 7 de la mañana para llegar a tu trabajo a las 8, y puedes estar volviendo a tu casa a las 11, a las 12 y no ves a tus hijos. Entonces, ni siquiera almuerzas con ellos. No conversan, salvo los fines de semana, que yo entiendo que aquel papá o mamá que trabajó estará muy cansado, no destinará tiempo. Los chicos ya van creciendo, tienen otra actividad y no se da esa cordialidad o esa relación que hay en las familias que existían antes, cuando el trabajo estaba más cercano. Y es mucho más complicado porque también hay gente que está en una ciudad y trabaja en otra, ¿cierto? Pasa mucho en el sur y en el norte, o van por largas jornadas y en definitiva no alcanzan a compartir mucho con los hijos. También por la misma jornada, ¿cierto? Si bien es cierto, se aspiraba a una jornada más extensa en los colegios para que los chicos pudieran tener otro tipo de actividades, también ayuda en cierta medida a alivianar la posibilidad del cuidado de los niños en la casa y los temores que se podrían tener con eso. Se está perdiendo esa comunicación. Entonces los papás y mamás que tienen la fortuna de poder tener una jornada menos extensa o tal vez con el teletrabajo han podido compartir más, o no ha sido así. Así que traten de comentar para ver qué pasa. Pero escuchemos qué dice Julio Martínez en esta entrevista. Oye menos también, se oye menos una radio AM, se oye más la música, uno tiene la otra. Pero a mí no se me olvida nunca que, y lo digo seriamente, que un día en el cementerio general iba saliendo y venía una dama de negro. Y me dijo, ay, por fin lo encuentro, me dijo, yo quería darle un abrazo a usted de gratitud, de agradecimiento. ¿Cómo lo quieren las mujeres? ¿Por qué? Me dijo. Le digo yo, porque usted habló muy bien de mi padre. ¿Quién era su padre? Le digo yo. Don Ernesto Barrojar. Yo no pensé jamás que usted pudiera conocer tanto de mi padre. Señora, le dije, en mi casa se habló tantas veces, y mis padres no eran chilenos, eran españoles, se habló tantas veces de don Ernesto, que era un hombre público importante, un hombre elegantísimo que impuso una moda, el pantalón de fantasía. Yo chamoda también puso, ¿no? El jamón con queso, supongo yo. Pero supone, eso es lo que ha hecho el queque, que la gente pide el barro jarpa sin saber cuál es el origen del barro jarpa. Este caballero iba al Club de la Unión y pedía un sándwich de queso y jamón caliente, lo que llaman mixto, tostado en otro país, en Argentina. Entonces el garzón iba a la cocina y decía, un barro jarpa. Y de ahí viene el origen. Eso no lo van a enseñar ni en el colegio ni en la universidad. Eso lo escuché yo en lo que llamo la Universidad de la Vida. Así es. Bueno, y yo conocí a un nieto del churrasco Partamayo. Oye, todo este programa Viva el Lunes, recuerden que está Quique Morandé, Alor Salas y Cecilia Boloco. Pero Julio Martínez tenía un programa en la radio donde todos los días hacía comentarios y tiene algunos comentarios que aparecen en recuerdos de video, y el más recordado es con respecto a la consulta que le hizo una persona en el canal de televisión, trabajaba en Canal 13, ¿cierto? Que le preguntó, ¿y quién va ganando la guerra? Y él decía, la guerra nunca la gana nadie, todos la pierden, ¿cierto? Entonces tenía sabiduría que le daba la vida, la misma profesión, ¿cierto? Y ya a esta altura, cuando era presentado y acompañado a algunos programas donde iba de invitado, trataban de ver qué opinaba este filósofo de la vida. Julio Martínez, tengo el dato, nació el 23 de junio de 1923 y falleció el 2 de enero de 2008, ¿cierto? Nació en Temuco, ¿cierto? La misma ciudad donde estoy yo. Bueno, y veamos cómo concluye la entrevista de Julio Martínez. ¿De ahí viene el nombre? No. No, bueno, pongámonos un poquito más serios. Ya, Bueno, no sé si tan serios bueno, tampoco. Y el Barros Luco, es porque un presidente de Chile le gustaba el churrasco con queso. Por eso se llama Barros Luco. Y el pate chancho era por 8. Ahí sí que no sé. ¿Y ese que venden a la salida del estadio, de dónde vendrá? ¿Sándwich también? También es sándwich. De Poppy, viene de traserito, Poppins. de traserito. Bueno, para los que no lo conocían entonces, ese era Julio Martínez, Premio Nacional de Periodismo, un periodista de oficio, que nació en Temuco, como les dije, y que nos comenta un poquito de qué está sucediendo con los jóvenes, que él estaba preocupado en esa época, ¿cierto? Ya en el siglo pasado, cuando existía este programa Viva el Lunes, a fines de los años 90, y ahora estamos pasando también por la misma problemática, ¿cierto? ¿Qué le sucede a ellos? Pero bueno, ella nos comentó, la responsabilidad no es de los colegios, ni de la universidad, sino de la familia. Así que tratemos de recuperar esas conversaciones, y si les gustó la opinión de don Julio Martínez, coméntenos, recuérdenos qué
les enseñó sus padres en esas conversaciones de mesa. Pueden compartir, ¿cierto? Nos ayudan con eso, poner me gusta y también nos pueden escuchar en Spotify y vernos en TikTok. Así que tengan una buena tarde, una buena noche o un buen día. Que estén muy bien.